Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Espero que les hayan servido los ejercicios, espero que los puedan ir haciendo, que les van a servir para relajarse igual, para desestresarse en algún momento de tensión. Quizá a algunos les puede costar alguno, pero la idea es que a la medida que puedan vayan haciéndolo, ¿ya? Bien, como siempre recordarles que vayan anotando su asistencia en el chat para que quede registro, ¿ya? Y vamos a la clase entonces. Si revisaron el material, yo les subí material sobre publicidad y propaganda, ¿ya? Por lo general, publicidad y propaganda se suele ver bien seguido, prácticamente todos los años, así que me imagino que ya tienen como un poco de conocimiento de qué trata la publicidad y la propaganda. ¿Qué me puede contar de qué se entiende o qué conocen acerca de la publicidad y propaganda? ¿Qué es para ustedes la publicidad y la propaganda? ¿De qué tratan? ¿De qué se diferencian? ¿Dónde la encontramos? ¿Qué conocen? Son formas de convencer a una persona para que compre algún producto Ujú. Súper, gracias Tabata. y apelar a sus sentimientos en el caso de la propaganda y la publicidad más para vender. Exacto, muy bien, gracias. Sí, de hecho, bueno, como bien decía Tabata, ambos de alguna manera tienen que ver o se condicen con texto argumentativo, ¿ya? Porque de alguna manera buscan causar algo en el receptor, ¿ya? En el caso de de la publicidad, como bien decía Tabata, tiene que ver más bien con un fin comercial, de vender cierto un producto o un servicio, ¿ya? Y la propaganda más bien con un fin ideológico, por eso ella hablaba de la persuasión, ya que junto con convencer y disuadir son llamados mecanismos suasorios, ya que nos permiten de alguna manera generar un efecto en el receptor, ya para que adquiera ese producto o para difundir una idea, ya. Eso a grandes rasgos que vamos a ir profundizando ahora, ya, súper bien. Eh, bueno, el objetivo que hemos estado trabajando las últimas clases es el OA3, ¿ya? Que tiene que ver con ser capaces de analizar, ¿ya? De manera crítica, diversos tipos de discursos, ¿ya? Acuérdense que por lo mismo es que nosotros revisamos anteriormente también la falacia, revisamos también el discurso de la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, ¿cierto? Entre otros que hemos ido revisando en distintos formatos, escrito, audiovisual, ¿verdad? ¿Ya? Donde es importante el contexto sociocultural tanto de quien emite el mensaje como de quien lo recibe, es decir, nosotros como audiencia. ¿Ya? En ese sentido, las características del género discursivo también son importantes, por eso es de gran relevancia que revisemos ahora por qué se caracteriza o qué caracteriza la publicidad y la propaganda. ¿Ya? Y también algunas características dentro de cómo se construye un razonamiento, por eso veíamos las falacias, porque eran errores de los razonamientos o argumentación, y también la importancia de la información veraz, ¿ya? Por eso hoy día vamos a revisar dos conceptos que probablemente les suenan, lo que es la posverdad y el concepto de las fake news, ¿ya? O noticias falsas, ya que también vamos a comentarlas, ¿ya? Bien. Em, bueno, respecto a lo más básico de los medios de comunicación, ustedes saben que el emisor, ¿cierto? Es finalmente el periodista, ¿verdad? Que se encarga de, ¿cierto? De escribir la noticia, el hecho noticioso, el reportaje, la crónica, etcétera. O sea, cualquiera de, ¿cierto? Estos subgéneros periodísticos, ¿ya? Y a la vez también puede ser, por ejemplo, el canal, el medio, perdón, ¿cierto? El medio por el cual se está escribiendo en este caso, que sería por ejemplo, en el caso del emisor puede ser un diario, ya cualquier tipo de diario, La Tercera, La Última Noticia, El Mercurio, etcétera, The Clinic, en fin, ya, o cualquier canal televisivo, son emisores también, ya, porque ellos están emitiendo, ¿cierto?, como institución, ¿cierto?, la información, ya. Dentro de este esquema, ¿cierto?, tenemos el canal, que el canal es el medio por el cual se transmite, ¿ya? El canal particularmente sería, por ejemplo, un medio como la televisión, ¿cierto? Ya, o el diario, que sería la prensa escrita, o internet, entre otros, ¿verdad? O sea, cualquiera de los medios diversos que hay de comunicación, ¿ya? El mensaje, ¿cierto? Es el hecho noticioso que se desea transmitir, ¿ya? Y obviamente todas las características que ello conlleva, a veces un lenguaje más directo, un lenguaje más culto, más cercano también, etcétera, ¿ya? El código puede ser un código escrito, en el caso de la prensa escrita, ¿cierto? O más bien audiovisual, como en la televisión o el internet, por ejemplo. ¿Ya? Y el receptor, obviamente, como son medios masivos de comunicación,
el receptor es masivo, es bastante amplio. Por ello, las personas que emiten este mensaje tienen que ser capaces de adaptarse, ¿cierto?, a esta realidad diversa, ¿verdad?, de los receptores, ¿ya? Y el contexto va a depender claramente de lo que se quiera entregar de acuerdo al mensaje, o sea, qué esté sucediendo en ese momento, ya ese día, por ejemplo, esa semana, y ¿verdad? Los hechos que estén marcando, ¿cierto? La situación comunicativa del momento. Ya eso a grandes rasgos, que es como lo básico, ¿ya? Eh, Luego, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de medios de comunicación. En su opinión, más bien, en su opinión, ¿cuál de estos medios que aparecen acá, ya sea la prensa escrita, la radio, la televisión, el cine o las redes sociales, o sea, que se refiere al Internet en general, cuál de ellos creen ustedes que actualmente está más presente o consumimos mucho más como lectores, como espectadores? ¿Cuál creen que estamos consumiendo mucho más en la actualidad de los medios Mm, tradicionales? La televisión y las redes sociales. ¿Ya? ¿Y por qué creen que las últimas décadas, qué es qué ha influido para que las personas de alguna manera escojan mucho más la televisión o las redes sociales? ¿Por qué podría resultar más atrayente? Y si creen finalmente que es más fidedigno, por ejemplo, que los otros medios más tradicionales. ¿Qué piensan al respecto? Yo creo Ujú, que es por, se podría decir por la difusión, por la masiva difusión que tienen. Me refiero al internet porque la televisión igual es como más local. ujú, Porque a pesar de que acá en Chile igual se dan como noticias de otras partes, eso solo pasa como mm, referente a Chile. O sea, en el extranjero no hay como noticias de Chile. Me refiero como a las protestas y ese tipo de cosas. Solo pasa que de afuera vienen noticias como de protesta y cosas así, pero de aquí hacia afuera no. Entonces yo creo que por ujú. eso y no sé por qué más podría ser. Ya. ¿Están todos de acuerdo o alguien piensa algo distinto, algo nuevo que quieran comentar? Em, Le iba a decir que se salió la... Sí, sí. Ya, gracias. No sé, yo lo había sacado. Sí, Em, gracias. Sí. no, mi punto de vista es que, a ver, yo pienso que en relación a por qué, por ejemplo, acá se hace más popular, porque no siempre fue así, las redes sociales, Ujú, es porque la gente hoy en día es como un poco necesario en un trabajo tener un celular. Entonces, antiguamente la gente podía tener su trabajo y comprarse un diario y ponerse al tanto, como que se ujú, disfrutaban más esas cosas. En cambio, ahora, como el celular es medio obligatorio y contiene lo mismo a veces que la prensa escrita, lo ujú, mismo entre comillas, porque nunca se va a comparar un libro a un celular y leerlo, ¿no? Pero ujú, digamos, informativamente son muy similares y es más ujú. completo. Entonces yo creo que por eso está como una preferencia que se ha ido modificando y que cada vez va a apuntar a cosas más prácticas. Exacto. Gracias por los comentarios, Quizás no más Fernanda. fidedignas, pero sí. Sí, sí, gracias por los comentarios, Fernanda y Tabata. Y ya, como bien decían, hay varias cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, a ver, los medios tradicionales, como los diarios, la prensa escrita, que fue uno de los primeros medios escritos que empezaron a masificar, ¿cierto?, la información, ya porque acuérdense que después vino la radio, después la televisión, el cine, bueno, el cine, la televisión y finalmente las redes sociales. Si se van dando cuenta, en esta cronología de los medios de comunicación, cada uno, entre comillas, ha ido actualizando y superando al otro, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que son capaces de cada vez llegar a mayor cantidad de personas, ¿ya? Y al mismo tiempo incorporar, ¿cierto?, los códigos que estaban presentes en los otros medios. Por ejemplo, ¿ya? La radio, si bien las personas no ven, no ven lo escrito, pero las personas que trabajan en la parte radiofónica tienen, más bien tienen unas pautas, ¿cierto? Muchas veces leen la información escrita y la comunican oralmente, ¿ya? En ese sentido, la prensa la prensa escrita y la radio son complementarias. En cambio, la televisión mezcla, ya incorpora, ¿cierto? Tanto lo escrito como lo audiovisual, y es mucho más atrayente, ¿verdad? Y empezó después con la masificación de los televisores, ¿cierto? De la década del 60 ya más o menos en adelante,
ya, por lo menos en nuestro país, ¿cierto? Y bueno, en general a nivel mundial, claro, empieza a haber una masificación también en la forma en que se entrega la información. El cine también fue un buen mecanismo de entrega de la información, de difusión de lo que sucedía en otras partes, ¿cierto?, del mundo. Y las redes sociales, claramente, como fenómeno, yo diría que de los 90, pero sobre todo desde el 2000 en adelante, empiezan a estar cada vez muy presentes, al mismo tiempo con esta masificación del Internet, del Wi-Fi, ¿verdad?, redes más gratuitas, ¿ya? Entonces, ¿qué tuvo que pasar? La prensa escrita tuvo que actualizarse y prácticamente ahora ya no deben quedar medios escritos que no tengan plataformas virtuales también. Entonces, de alguna manera también han tenido que actualizar sus códigos, ¿ya? Pero sin embargo, todavía hay generaciones, hay personas que siguen prefiriendo la prensa escrita. Quizá, de hecho, a mí que siempre me gustan ver videos como bien tecnológicos. Veía uno de los videos que vi hace mucho tiempo atrás, era un reportaje sobre el grafeno, que el grafeno era como era como un derivado también como parecido al grafito, si no me equivoco, ¿ya? Pero la diferencia es que servía para medios tecnológicos y veía que ahora en un par de décadas más, unos 10 años más, iba a predominar el grafeno, se supone, ya por lo menos cuando lo vi yo, porque te permitía tener como una suerte de pantalla, así como tener... así como era menos contaminante, tenía un montón de propiedades más, ¿ya? Y te permitía tener como los diarios de manera virtual, así como que lo ibas actualizando como una suerte de pantalla. Entonces yo creo que finalmente después van a ir cambiando con las décadas, van a ir adaptándose, todos estos medios se van a adaptar a las nuevas tecnologías. Entonces lo que va a cambiar yo creo a futuro va a ser el medio, quizás no la forma en que se entrega la información, sino el medio, ¿ya? Y por lo mismo, si lo vinculo también a los cambios que han habido, ustedes estudian unos textos que se llaman multimodales, como son las infografías, como son los afiches, ¿ya? Todo ahora supone más lo audiovisual, ¿verdad? O sea, una de las técnicas de publicidad y propaganda es llamar, ¿verdad?, la atención a través de lo visual, el efecto que nos provocan, ¿cierto?, las imágenes, que nos provocan, ¿cierto?, también, por ejemplo, cuando se incluye lo auditivo, el efecto sonoro también. Ahora cada vez también se preocupan mucho más, o sea, este sonido surround, ¿cierto?, que son mucho más efectistas, entre otras cosas, ¿ya? Y algo sí que comentaba Fernanda, que no concuerdo totalmente, pero sí en parte, que era lo de la prensa local. Ya, bueno, a mí me ha pasado que cuando he ido a otros países, me ha tocado escuchar noticias, y aunque no estaba específicamente, claro, o sea, no estaba pendiente tanto, pero me daba cuenta que Chile era bien nombrado en varias partes de, por lo menos en Latinoamérica. No sé cómo pasará en otros países, pero en Latinoamérica al menos Chile siempre estaba presente en las noticias, ya, por lo menos las veces que he viajado, ya. Entonces yo creo que sí, o sea, pasa que si vamos directamente como a internet, claramente ahí va a estar mucho más masificado, pero también la televisión ahora está todo más interconectado, ya así como nosotros tenemos como noticias de cualquier parte del mundo, muchas veces lo mismo pasa de si ocurre acá en Chile, también puede salir a otras partes del mundo. Quizás también por un tema político, un tema social, un tema de como de los países, a lo mejor a veces no le dan tanta cabida a noticias de Chile. Sin embargo, igual algunas veces sí, porque algunas veces han trascendido ciertas noticias. Por ejemplo, esta revolución del año pasado, entre otras cosas, ¿ya? Así que, pero en general, cierto, sabemos que los medios de comunicación cada vez están mucho más presentes en nuestra vida, ¿ya? Y las redes sociales claramente se han tomado como la palestra, por así decirlo, o sea, están mucho más presentes, las tenemos mucho a mano, o sea, ahora actualmente, ¿quién no tiene un celular? O sea, es muy raro, o sea, hasta los niños ahora tienen celular, ¿ya? Inclusive las personas, hay encuestas que en Chile por lo menos la mayoría de las personas tienen al menos dos celulares, ¿ya? Entonces, y ahora es súper fácil conectarse a través de redes sociales. Entonces, si alguien quiere informarse, lo busca en Internet. Lamentablemente, muchas veces simplemente nos informamos a través de redes sociales y nos vamos al medio o a la fuente misma de la información. Y yo creo que ese sí es el más grave de los errores. ¿Por qué? Porque muchas veces en las redes sociales hay noticias falsas o fake news, que va a ser lo que vamos a comentar más adelante, así que no voy a profundizar en eso ahora, ¿ya? Pero bien, ¿ya? Respecto a las funciones de los medios de comunicación, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que es la que más está predominando en la actualidad? ¿Informar, entretener, educar, formar opinión o promover el consumo y por qué? ¿Cuál creen ustedes que está predominando más en la actualidad?
Informar, entretener, educar, formar opinión o promover el consumo. ¿Cuál creen que está predominando más en los medios de comunicación? Diría que entretener, Ya, porque todo está girando en torno al Nano Calderón y ya no es importante, no hay un mensaje detrás de eso. claro, si Entonces lo no están vemos, ni informando, sí, la farándula, ¿cierto? Esto como... porque ni siquiera es formar una opinión, eso no sé. Pero en este momento ahora ya yo diría que entretener. Sí, fue increíble, pero eso que comenta, hoy día, bueno, yo no quería ver, no me gusta ver mucho televisión como abierta. Yo veo televisión más bien como cuando quiero informarme de algo, ya, pero en general no me gusta ver mucho la televisión como local. Pero igual en general, hoy día me ingresé a redes sociales porque tengo como varios como canales, ¿cierto? Y siempre me aparecen las noticias, por ejemplo, el TVN, el Tele 13, el Megavisión. Y como que desperté y como que vi las redes sociales y de inmediato me derivó a como estaban los abogados de Hernán Calderón, los abogados del hijo, no sé qué cosa, estaban como en un juicio virtual y yo como dije, chuta, ya, o sea, igual me lo puse a ver, pero fue como, dije, ¿por qué tengo que estar viendo esto? Despertar y ver esto, así como que las redes sociales como que te obligan un poco al ingresar a ella, como que te obligan a absorber, a consumir cierto contenido. Y ese es como un peligro, o sea, es como que te saltan anuncios, como que entonces como que no me gusta mucho eso. Yo creo que si uno es más crítico, lamentablemente está pasando mucho eso, que los medios de comunicación, sobre todo lo que son las redes sociales, están siendo cada vez más invasivos, ¿ya? Entonces, y se está perdiendo alguna de las funciones clásicas o las funciones fundamentales, ¿cierto?, de los medios de comunicación. O sea, no deberíamos perder el foco que un medio de comunicación principalmente tiene que informar, porque ese es su núcleo, o sea, tiene que ser capaz de informar sobre aquello que está sucediendo en estos momentos, ¿verdad? Y sobre todo también formar opinión, que las personas tengan una opinión crítica al respecto de lo que están viendo, lo que están observando, ¿ya? Pienso, por ejemplo, en el otro día me fijaba que Canal 13 ya no quería ser supuestamente el canal del angelito, que era como el estereotipo que siempre tuvo, ¿cierto? Como conservador, qué sé yo, ¿ya? Sino más bien ahora está como cambiando su línea editorial. Eso me pareció bien interesante y me llamó la atención porque están intentando ser más inclusivo, más abierto a todo público, generar distintos contrastes de opinión, y yo creo que ese es un buen foco. Yo creo que ese es sin hacerle propaganda a Canal 13, pero está como cambiando el foco y está como propiciando el hecho de formar opinión, y eso me pareció súper interesante, y yo creo que cada vez se está haciendo más. O sea, hay programas a veces televisivos, estos como paneles de expertos, en fin, esto era como Última Mirada que había y un montón de cosas más, generalmente generaban esa instancia de opinión crítica, y yo creo que eso a veces hace falta y es bueno que cada vez esté más presente. Em, lo de educar claramente se ha ido perdiendo con el tiempo, salvo ahora con este canal que se habilitó, ¿cierto?, para educar ahora en pandemia, ¿ya? Pero en general lo de educar está como muy restringido. Son muy pocos los programas culturales o propiamente culturales que no mezclen, por ejemplo, inclusive esta cosa de este programa de pasapalabra, que uno podría decir que hasta cierto punto educa. Yo diría que no, o sea, yo diría que más bien predomina la entretención, ¿ya? Entonces, vimos una sociedad del espectáculo, una sociedad donde, y quizá no siendo tan crítico, pero si pensamos en relación a nuestra sociedad, las personas en realidad muchas veces tienen trabajos muy rutinarios, eh, terminan muy estresados al final del día, lo único que quieren es relajarse. Entonces quizá la gente sí efectivamente prefiere la entretención porque necesita como de alguna manera desligarse un poco de lo que ha hecho durante el día, ¿ya? Sin embargo, no sé si eso de ser tan populista, de buscar solamente la entretención, es lo óptimo. Pero finalmente yo creo que como consumidores, como lectores, como espectadores, tenemos que ser críticos con lo que vemos, con lo que observamos, y bueno, y finalmente ejercer nuestra libertad, ¿ya? Ser libre en lo que queramos, si queremos informarnos, si queremos entretenernos, formar opinión, educarnos o consumir algo, súper bien, ¿ya? Es decisión de cada uno, ¿ya? Pero lo importante es realmente ejercer esa libertad, porque a veces siento que los medios de comunicación, de alguna manera, nos generan lo contrario, nos privan un poco de la libertad de lo que queremos hacer, ¿ya? Pero eso siendo un poco más crítico, ¿ya?
Bien. Profesor, ¿Sí? disculpe, que iba a decir que, y lo otro es que de las 5 características que dijo, además de la entretención, también acá cada rato muestran propaganda, por ejemplo, eso de Cámara Increíble, que lo repitieron como 1000 veces en la tele. Ya. Entonces, por último, si van a mostrar propaganda de un celular o de algo, como dice usted, que sea como algo más variado, para que Ujú. la gente igual tenga como más acceso. Entonces, eso igual es como muy encuentro favoritista, ya es como mucho con darle una sola noticia o con darle solamente a una marca. Es que ese otro tema, actualmente con el tiempo los medios de comunicación se dieron cuenta que podían tener un fin comercial y podían tener auspiciadores que fueran pagándole al medio, ¿cierto? Al canal o al medio en general, ¿cierto? Para que difundiera, ¿cierto? A través de propaganda, a través de publicidad, ¿cierto? Claro, su servicio, su producto o su idea, ¿ya? Entonces, claro, o sea, finalmente ahora los canales o los medios privilegian quizá quién les paga más, quizá a veces inclusive contra ciertas cosas éticas, o sea, por ejemplo, probablemente todas esas campañas publicitarias que vemos, toda esa publicidad que vemos en televisión, por ejemplo, en redes sociales, quizás pagan bastante, quizás pagan muchísimo para efectivamente salir en televisión o salir en las redes sociales, ¿ya? Entonces, toda una industria que se genera a través de los medios de comunicación y a través del consumo, ¿ya? Entonces yo creo que esa es como la realidad, inclusive a veces pasa que que es tanto el análisis que hacen los publicistas que buscan, que saben que hay ciertos horarios que tienen más rating o hay más presencia o la gente los ve mucho más que en otro horario, entonces cobran más caro ya a los patrocinadores o a las personas que quieren difundir su anuncio en esos horarios que en cualquier otro, ya porque saben que ahí van a tener mayor audiencia. Entonces, es toda una industria que hay detrás, si somos críticos con eso, ¿ya? Entonces, claramente es una industria, es una industria del consumo, ¿ya? Pero muy bien. Respecto a características generales de la publicidad y propaganda, se los voy a compartir igual porque no se la había compartido, ¿ya? Que era un poco de historia. Muchas veces nos quedamos como con lo más moderno en relación a la publicidad y propaganda. Eh, ya, deme un segundo. ¿Quién tiene el audio encendido? Ahí sí. Ya. Bien, deme un segundo. Como les decía, voy a comentar entonces un poco de la historia de la publicidad y propaganda. ¿Ya? Deme un minuto. Ahí sí. Ya, voy a volver a compartir pantalla. Ya. Respecto a esta historia de la publicidad y propaganda, tenemos que habían ya ciertos vestigios, ya en la Grecia antigua, en el Imperio Romano y también después de la Edad Media, inclusive más antiguo aún. Por ejemplo, ya en los sumerios, ya en los asirios, hacia ya 2700, 1900 antes de Cristo, y en los persas, ya en 700 antes de Cristo, ya había de alguna manera presencia de la publicidad. Pero no es la publicidad y la propaganda como la conocemos ahora, porque sabemos que la escritura es muy posterior, ¿cierto? Ya, sino más bien se transmitía de manera oral. ¿Ya? ¿Y quiénes eran los encargados de llevar, ¿cierto?, estas noticias, esta información? Ya eran los heraldos. ¿Quiénes eran los heraldos? Ya, los heraldos eran mensajeros, ¿ya? Eran mensajeros que iban de un pueblo a otro, iban de una ciudad a otra, ya entregando, ¿cierto?, esta información, ya información relevante sobre el imperio, información relevante sobre una ciudad, sobre una batalla, sobre una situación, ¿verdad?, que estuviera ocurriendo, ya, y lo difundían, ¿verdad?, quizás no de manera tan inmediata porque tenían que trasladarse físicamente para transmitir información en esos siglos, ¿ya? Pero finalmente entonces la voz era el medio publicitario por excelencia. Entonces se le exigían a estos heraldos, a estos mensajeros, ciertas características como una buena capacidad de oratoria, por ejemplo, que tuviesen ese don de gente, ese don de ser capaces de convencer y de causar un impacto también en los otros, ya también. Ya tenía una suerte de diplomacia también que ejercer, ¿ya? Dentro de la mitología griega, el dios que está detrás de los mensajeros y también que sería en este caso del dios del comercio, de la suerte y de la elocuencia o la oratoria, era Hermes. Ya Hermes era el mensajero de los dioses. Entonces había toda una connotación divina también de lo heraldo en Grecia. Lo mismo pasaba en Roma, que el equivalente a Hermes en la mitología romana sería Mercurio. ¿Ya? Después, por ejemplo,
en la medida que fueron avanzando la distinta época, se fue de alguna manera siendo mucho más gráfico, mucho más icónico, por así decirlo, y aparecieron las enseñas. ¿Qué son las enseñas? Las enseñas tienen que ver, por ejemplo, con tallados en madera, después, por ejemplo, estos carteles publicitarios, por ejemplo, ya en telas también podrían haber sido, pero sobre todo eran en madera principalmente, ya por lo menos al menos en esa época, donde aparecían algunos símbolos y que al ver tú ese símbolo en un local, ya en un lugar, tú sabías que en ese lugar era para cierto tipo de cosas, ¿ya? Em, claro, entonces como les decía, generalmente habían algunos que tenían como una especie de piña, ya que estaba colgando afuera, afuera de las tabernas, por ejemplo, entonces tú sabías que en ese caso tú ibas a ingresar a una taberna a donde se vendía vino, qué sé yo, otros tragos, y así muchos, muchos más, ¿ya? En el imperio, claro, en el caso de, si no me equivoco, en el caso de Roma, ya aparece la figura de los querux, ya, si no me equivoco, ya que era equivalente a los heraldos, ¿ya? Bien, ahí bueno, ahí se los voy a compartir, así que pueden revisarlo a mayor profundidad, pero en la Edad Media, por ejemplo, en los que jugaron un rol crucial en la publicidad eran los mercaderes, ¿ya? Toda esta suerte de mercados que surgían, ¿verdad?, en los burgos, ¿verdad?, en estas ciudades fortificadas que estaban alrededor de los castillos, ¿cierto? Y también los pregoneros, ¿cierto?, que eran los que constituyeron todo un gremio en la Edad Media, sobre todo en la temprana Edad Media, hacia el siglo XII más o menos, ¿ya? Em, claro, temprano y ya casi ya pasando a finales de la Edad Media, ya, claro, estaba esta suerte de pregoneros que difundían distintas noticias, ya, y sobre todo también los que se ponían en las plazas públicas, ya muchas veces a difundir, ¿verdad? Bien, esos eran como los principales como formas de difundir la información en esa época, o sea, todo era como oralmente, ¿ya? Inclusive el concepto de charlatanes, ya esta idea de los charlatanes, viene sobre todo de la Edad Media, porque ahí empezaban a buscar, ¿verdad?, que la gente consumiera, entonces te vendían o te decían, ¿verdad?, propagaban información, por así decirlo, que no era tan verídica en relación como a lo que tú esperabas del producto finalmente que después te vendían, ¿ya? Pero todo esto con el fin de comercializar ciertos productos, ¿ya? Inclusive eso se llevó a la literatura y el dramaturgo Molière, ¿cierto? Que también ha escrito muchas comedias, él se llevó muchos de estos temas a su literatura, por si a alguno le interesa igual ver esto, ¿ya? Em, como les decía, después esta suerte de enseñas finalmente van a ser como los logotipos que conocemos en la actualidad. Y en Inglaterra, sobre todo, ya hacia el siglo XV, hacia finales de la Edad Media, aparecen estos letreros, ya letreros más similares a como lo conocemos en la actualidad, con imágenes, con mensajes, ya, y después ya, bueno, después empieza ya a avanzar todo lo que es la publicidad, ¿ya? Pero eso a grandes rasgos, ya un poco de historia, ¿ya? Bien, volviendo, ya, otra de las características de un poco de los códigos que usaba la publicidad y propaganda son principalmente la imagen. Sabemos que la imagen es crucial porque nos tiene que causar algo, ¿verdad? Los sonidos también del mensaje que se entrega y sobre todo porque debe ser una síntesis. Tiene que ser un mensaje sintético, resumido, ¿verdad?, de la información. Y porque eso logra ser mucho más llamativo y más directo, ¿ya? También requiere de la decodificación del público, es decir, que uno conozca los símbolos y qué representa aquello que aparece allí, ¿ya? Claro, y manejarse un poco con ese código, o sea que tanto emisor como receptor deben conocer los códigos para poder comprender bien el mensaje, ¿verdad?, que se le busca transmitir, ¿ya? Em, los espacios claramente nos van a permitir definir a qué época pertenece una publicidad, a qué época pertenece una propaganda, por ejemplo, ¿ya? Y es interesante porque tanto la publicidad como la propaganda, con el tiempo cada vez más, se han ido un poco alimentando de lo que es la música, la pintura, ¿cierto? Sobre todo esta campaña, si lo vemos, esta campaña política, muchas veces ocupan estos jingles, así se pronuncia, creo, ¿cierto? Que son más bien como estas canciones que les modifican la letra, pero como son muy como pegajosas, la gente como que adhiere más que a la idea misma, le empieza a recordar a tal campaña porque sonaba de tal manera o tenía tal música. Entonces también hay un juego con eso, ¿ya?
Entonces también el lenguaje nos busca de alguna manera persuadir, ¿cierto? Y en relación a lo que se nos quiere vender, ¿ya? Y en ese mismo sentido, respecto a los mensajes y al lenguaje mismo, están estos lenguajes o mensajes subliminales, ¿ya? Que es bien interesante, si alguien quiere buscar un poco más de profundidad este tema, tiene que ver un poco con el trabajo con la psicología, sobre todo con la psicología del subconsciente o del inconsciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha estudiado ya desde la psicología que hay ciertos mensajes que pueden causar algún efecto que es imperceptible en apariencia al ojo humano porque es tan rápido, pero si bien el ojo humano de manera perceptible no logra percibir el mensaje, sí lo hace nuestro subconsciente o nuestro inconsciente. Entonces, ese mensaje quizás nosotros no somos conscientes en el momento, sin embargo, igual va a quedar dando vuelta a nuestra mente, ¿ya? Y eso muchas veces se ha hecho en la publicidad, ¿ya? Por ejemplo, me acordé ahora de que hubo una canción que cuando era más chico, ustedes, yo creo que eran muy pequeños, ya, quizás estaban como naciendo, porque hace muchos años atrás, era esta canción de Acerejé. Acerejé, que era como que te decían que tenía lenguajes, o sea, mensajes subliminales, porque si tú la ponías como al revés, ¿cierto? Te decía ciertas cosas. O la del osito gominola. Entonces me acordé de esas situaciones porque esas canciones ocupaban lenguajes subliminales lo mismo que la publicidad y la propaganda, ¿ya? Bien, y claramente eso puede influir de manera negativa también en el ser humano, así que por eso se ha sido bien crítico con los lenguajes subliminales, ¿ya? Entonces, respecto a eso, está comprobado que, que los mensajes subliminales más bien sonoros, o sea, por eso la música lo ocupa bastante, son mucho más influyentes que lo visual, ¿ya? Eso también está estudiado, si alguien quiere revisar eso. ¿Ya? Como bien decíamos al principio, la diferencia entre propaganda y publicidad es que la propaganda promueve una idea, un fin ideológico, y la publicidad más bien un producto, un fin comercial. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Si lo llevamos al tema del afiche, ya sé que voy un poco rápido, pero si hay algo que no quede claro, me van diciendo. Ya los afiches como las infografías, es importante la tipografía o el tipo de letra, ¿verdad? Que aparece, ¿verdad? Y cómo está escrito algo es súper importante porque puede ser mucho más llamativo, ¿cierto? También el eslogan, ¿cierto? O la frase que te marque o que te llame la atención. Por ejemplo, no permitas que te maltrate, denúncialo, ¿ya? Y ahí también se le agregan ciertas imágenes, ¿cierto? Y ciertos logos también que son bastante llamativos. Los logos más bien tienen que ver con el fin comercial, o cuál es la institución detrás, ¿ya? Y las imágenes obviamente son los que nos causan mucho más efectos por lo general, sobre todo los afiches y la infografía, ¿ya? Y que son mucho más impactantes, ¿ya? Por lo mismo siempre se dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Ya los colores también son importantes dentro de la publicidad y la propaganda, ya porque hay ciertos colores que son más agradables, ciertos de ver que otros son muy fuertes. Hay todo un juego con eso también, los contrastes, etcétera. Ya, eso, bueno, ustedes yo creo que eso es como que lo manejan. ¿Ya? Bueno, ya comentamos que la tipografía tenía que ver con el tipo de letra, el eslogan con estas frases breves, y ya entonces esos textos breves tienen que ser sintéticos y concisos para llegar de manera mucho más directa, ¿cierto?, al receptor. Ya las imágenes son imprescindibles en los medios actuales porque las personas consumen mucho más a través de las imágenes, y los colores son importantes pero deben usarse con moderación, ¿cierto? O sea, siempre pensar en quién va dirigir, o sea, a quién va dirigido mi mensaje. Y respecto a los logotipos, claro, tiene que ver con quién los promueven o quiénes son los auspiciadores detrás, ¿cierto?, del comercial o de la propaganda. Hasta acá, ¿alguna duda, algo que no esté claro? ¿O todo claro hasta acá? Todo claro. ¿Ya? ¿Lo demás también? ¿Cierto? ¿Sí? Sí, Bien. profe. Ya, ya. Respecto a ahora, necesito su participación. Necesito saber que me digan si es una publicidad o una propaganda y por qué. ¿Ya? En el caso de Coca-Cola, donde juntos hacemos magia, ¿es publicidad o propaganda? Publicidad. Publicidad, ¿cierto? ¿Y por qué es publicidad? Porque quiere vender Coca-Cola, un producto. Exacto.
¿Hay algo que le llame la atención de ese afiche? El color rojo. Ya, ¿cierto? El Que viejito pascuero. el viejito pascuero, ¿cierto? Como que Coca-Cola Todos lo siempre amamos. siempre lo usa en su publicidad, ¿cierto? Ya. No sé, ahí me llama la atención, pero quizás estoy siendo muy crítico, como que jugando, le juega como en contra, o no sé si a favor o en contra en verdad, como que el viejito pascuero, como que es justo siempre esta idea que es obeso, que qué sé yo, y como que se me hace la idea, no sé, no creo que usted lo piense, a lo mejor sí, no sé, que al beber tanta Coca-Cola va a terminar así como él, así como panzón y todo. No sé si será eso que le juega en contra o a favor, pero me da como esa idea. Ya, pero claro, seguramente ellos lo ocupan más bien por el hecho de que es como más cercano, qué sé yo, bueno, en ciertas épocas del año se ocupa, ¿cierto? Ya. Y juntos hacemos magia, es igual, ahí está jugando con el lenguaje más literario también. Eso es bien interesante desde el punto de vista de los eslogan. ¿Ya? Bien. Bueno, y el icono, el logo de Coca-Cola. Respecto a Marcha por la Vida, Lima 2013, Vida sí, aborto no, protegiendo el futuro. Publicidad, propaganda. Propaganda. ¿Ya? ¿Cuál es el fin de esta propaganda? Promover una ideología de no abortar. Exacto, ¿cierto? Y ahí la imagen del niñito intenta persuadirnos, ¿verdad? O sea, apelar a la parte emotiva. ¿Ya? Muy bien. Voy a omitir Voy a Ujú. emitir comentario. Ya, muy bien, ya, bien, Tabata. Respecto a publicidad o propaganda, tómate un recreo y celebra a la roja. Nuevamente Coca-Cola. ¿Ya? ¿Qué es acá? Publicidad. Publicidad, ¿cierto? ¿Ya? Sí, ¿cierto? Y ahí es como, ¿cuál será el público al cual va dirigido principalmente esa publicidad? ¿Y por qué? Tómate un recreo y celebra la roja. ¿Cuál será el público objetivo al que va dirigida esa publicidad? A los estudiantes. Sí, cierto, tómate un recreo, un break, un recreo, ¿cierto? Un recreo más preciso. ¿Ya? Además, Sí, las raciones que muestran son como cosas que uno se tomaría como rápidamente, no muestra una bebida de 3 litros, ni mucho menos. ujú, Yo creo que eso igual influye. exacto, así es. ¿Y qué otra cosa importante aparece dentro del contexto de este afiche? Además de que va dirigido a los niños. En qué situación se está incentivando a consumir Coca-Cola o los productos de Coca-Cola? Pareciera que es un nacional o un mundial. Además parece como la bandera chilena a un costado, entonces quizá Exacto, apoyar como a la selección. exacto, apoyar a la selección, ¿cierto? Y tenemos todas estas pelotas así de fútbol que van saliendo detrás, ¿cierto? Etcétera, ¿sí? Muy bien. Respecto a este afiche de McDonald's, ¿qué es? ¿Publicidad o propaganda? Publicidad. Publicidad, ¿cierto? Arrancada, o sea, es como, no sé si es como uruguayo, uruguayo o argentino, pero sí, arrancar las vacaciones con todo, show de Ronald gratis, ¿cierto? Y además el Ah, color amarillo, ujú, muy claro, llamativo. ujú, claro, el color amarillo también tan distinguible en McDonald's, muy bien. Acá, vuelven los cachorritos, adóptame, publicidad o propaganda. Publicidad. Publicidad, ¿cierto? Nos quieren vender, ¿cierto? Estos monitos, ¿cómo serán? Como llaveros. Sí, son como llaveros, parece, sí. Sí. Muy bien, después dice, sorteo, paquete todo incluido, 7 días en Cusco, 24 de julio. ¿Qué será? ¿Publicidad o propaganda? ¿Qué será? Propaganda. ¿Ya? ¿Qué piensan los demás? ¿Propaganda? ¿Ya? ¿Por qué creen que sería propaganda? No, profe, creo que es publicidad. Es, Retiro lo publici- dicho. es publicidad, ¿cierto? Publicidad. Sí, porque Ujú. intentan vendernos un tour a Cusco por 7 días, ¿ya? Acuérdense que la publicidad no solamente abarca los productos, también abarca la venta de bienes o la prestación de servicios. En este caso sería prestar un servicio que sería contratar un tour, ¿ya? También tiene un fin comercial, ¿ya? Por lo tanto es publicidad, ¿ya? Muy bien. Em,
Después dice acá, Nestlé Milo Extreme Caps, el juego del magnetismo extremo. Publicidad, propaganda. Publicidad. Publicidad, ¿cierto? Nos buscan vender ahí, ¿cierto? Esto de Milo, ¿verdad? Y además vienen con unos productos ahí, no sé, que son como algo magnético. Ya, muy bien. Después dice, cuida el agua y el medio ambiente, reflexiona, cambia, mejora. ¿Qué será? Propaganda. Propaganda Propaganda. también. ¿Y cuál es el fin de esa propaganda? Que cuidemos Dar el agua. conciencia. Ujú. Sí, cierto, busca que reflexionemos acerca de nuestro consumo en relación al agua, ¿ya? Muy bien. Vamos a revisar brevemente, después podemos profundizar en ello, el concepto de posverdad. ¿Les suena de algo? ¿Saben lo que es el concepto de la posverdad? ¿Lo han escuchado? Es un término que se masificó bastante el 2018. Sí, sí, en ese año fue con la campaña de propaganda de Hillary Clinton con Donald Trump para las presidenciales. Ustedes, bueno, no estaban tan chicos tampoco, pues eso hace 2 años atrás. ¿Vieron alguno de los debates presidenciales o no de Trump con la Hillary? Ahí apareció mucho esta idea de la posverdad. ¿Ninguno ha escuchado de eso? Quizás con leer los acontecimientos podemos como reconocerlo, pero de escuchar el concepto como tal por verdad y definirlo no sabría hacerlo. Ujú. Ya, lo voy a ir Pero quizás comentando. reconozco la actitud o ¿Ya? lo que sea. Ok, gracias. Sí, ya, el término entonces, Yo creo, profe, ujú, perdón, sí. que es como una mentira emotiva. O sea, me acuerdo haberlo escuchado como dijo la Tavi, pero no recuerdo así como una definición exacta. Ujú. Pero les suena de algo. En realidad la palabra precisa sería post-verdad, después de la verdad. Claro, porque en inglés es after truth, ¿cierto? Después de la verdad, after truth. Entonces, claro, eso sería como la palabra precisa. Entonces, como que hay algo después de la verdad. Hay un cuestionamiento ahí con qué es verdad y qué es mentira. Ya pasa por eso. Dice, entonces, como les decía, es un término definido por el diccionario de Oxford como la palabra del año en 2016. Ah, el 2016 fue, no más que el 2018. Sí. Pero el 2018 fue la campaña de Hillary, ¿o no? Pero ahí parece que se masificó más, ¿o no? El 2016, profe, si este año hay elecciones. Ah, tienes razón, 2016, sí, sí, sí. No sé Pero por se qué. siente como reciente porque Estados Unidos como que igual mantuvo un poco el perfil bajo a lo que Ujú, se esperaba y, y fue muy polémico, digamos, el inicio de las campañas, quizás por eso resonó tanto, por el claro. tema de lo que decía Donald Trump de la muralla y como que nadie le hacía caso y Ah, terminó sí, quedando de sí, presidente. Yo creo que por eso uno lo tiene así como muy presente, igual que el es, Brexit, como el efecto es- Mandela. exacto, sí, sí, justamente, sí, yo lo tengo como muy presente, por eso me parece como que han pasado 4 años, como que como que igual me parece, digo, oh, ya, pero bueno, sí, porque lo recuerdo como si hubiese sido ayer, pero bueno, entonces, claro, entonces como fue la palabra como más mencionada o la que más aparecía, cierto, recurrente el 2016, y precisamente por esta mediatización, ya, porque ahora los medios de comunicación mediatizan todo, o sea, la política, la farándula, o sea, de alguna manera, y eso va interviniendo e incide a la vez en nosotros como receptores, como consumidores, ¿cierto?, de aquello que estamos viendo en este caso. Y sobre todo porque busca apelar a estas emociones y a nuestras creencias personales, a nuestras creencias populares, ¿ya? Entonces, ¿de qué trata este concepto? ¿Ya? Trata entonces más bien como esta idea de lo que hay algo más allá de la verdad y que cuestiona este concepto de verdad o que no hay una única verdad, ¿ya? Entonces en ese sentido es como una suerte de relativismo de la verdad, ¿ya? O sea que no hay una verdad única, que todo va a depender de quién la diga y cómo se diga, ¿ya? Entonces por eso se dice que ha venido a dar como una vuelta de tuerca, ha venido como a dar, a hacer esta idea del mundo al revés de la política, ¿ya? Y como les mencionaba, sobre todo apareció en estas campañas de Donald Trump, ¿cierto?, por la presidencia de Estados Unidos, claro, que hizo ganar el Brexit también, ¿cierto? Claro que era esta opción de salirse de la Unión Europea, ¿verdad? En el caso del Reino Unido, ¿ya? También el diccionario de Oxford lo definía como este fenómeno, ¿ya?, que señala lo siguiente: cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. ¿A qué quiere decir eso? Que las personas, sobre todo apoyados o incentivados por los medios de comunicación,
aunque tengan los hechos, aunque le estén presentando hechos concretos de que eso es así, esto está ocurriendo de esta manera, las personas se dejan llevar más bien por los efectos, es decir, por las emociones, por las creencias personales, por un personaje que te presenta una idea, porque es más carismático, qué sé yo, más que ese personaje actúe con la verdad. Es decir, las personas se dejan influenciar más por sus creencias personales y por lo que les provoca tal personaje, más que porque si es que lo que está diciendo es verdad o no. ¿Ya? Entonces pasa a ser bastante interesante analizarlo porque tiene que ver con esta idea de las falacias también, o sea, porque las personas no están actuando con la veracidad, que debería ser importantísimo, ¿ya? Entonces, pero ¿qué más se ha dicho sobre este concepto? Hay un filósofo, humanista y pensador, que es británico, que es Grayling, ¿cierto? Quien fue a la vez también fue la persona que le hizo campaña, ¿cierto? Por la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, ¿cierto? Que era esta campaña contraria al Brexit, eh, ¿cierto? Que miraba con horror esta posibilidad de un mundo dominado por la posverdad, y él era muy crítico de esto que estaba sucediendo, ¿ya? Entonces, este pensador hizo una advertencia que esta idea, este relativismo de la verdad o posverdad, generalmente estaba avalando o respaldando que existiera mayor corrupción, ¿ya? Y esa corrupción ahora también estaba llegando al ser ético, al ser integral intelectualmente, o sea, a actuar con verdad ya no estaba siendo lo más importante, sino quién lograba persuadir mejor o convencer mejor a la población. Entonces, eso afectaba, según él, claramente también a la democracia, ¿ya? Voy a ver si podemos profundizar un poco más esta idea, quiero revisar acá un poco. Eh, de todas maneras les dejé, porque estamos muy cortos en el tiempo, pero les dejé igual un texto que amplía la información, ¿ya? Pero igual lo voy a revisar brevemente, algunos puntos clave, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué más mencionaba? Em, Ya, él mencionaba el origen de este concepto, ya este pensador, dice, el mundo cambió después del 2008, ya, que tras la crisis financiera la política ha sido definida por un tóxico crecimiento de la desigualdad de ingresos, ya. Eso es bien importante porque toda esta idea, todos estos conceptos se sitúan dentro de un contexto político, social, económico que ha estado en crisis, ya. Todas las crisis que hemos visto en el último tiempo, las últimas décadas en Estados Unidos, han sido más bien acumulativas en el tiempo, ¿ya? Y en ese sentido, claramente estos conceptos han venido a reforzar esa idea de la crisis que estaban ocurriendo, por ejemplo, a nivel de la clase media en Estados Unidos, y esta diferencia entre ricos y pobres que, aunque nosotros creamos todavía en ese sueño americano, se acentúa bastante. Por ejemplo, lo mismo que hemos visto en estas revoluciones que han habido de las personas de raza negra, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces hay una suerte también de resentimiento económico de las clases más populares también muchas veces, ¿ya? Y también las redes sociales, que por eso también los medios de comunicación han influido muchísimo en cómo se difunden esta idea, esta falsa idea, ya finalmente, ¿ya? Eso, y lo otro que ha surgido son este concepto de la fake news, ya que vamos a revisar ahora, ya que tiene que ver con estas noticias falsas que pululan, por alguna manera, que aparecen continuamente en las redes sociales, ¿ya? Bien, y esta idea finalmente de que todo es relativo y que están surgiendo nuevas historias y nuevas falsas creencias todo el tiempo, ¿ya? Entonces, finalmente esas falsas creencias, ese relativismo de la verdad, desencadenó este concepto de la posverdad, ¿ya? Bien, eso respecto a ese concepto que es importante tenerlo presente. Otro concepto importante es el concepto de la fake news, que siempre han existido, esta noticia engañosa, ¿ya? Pero que ahora están mucho más acentuadas, ¿cierto? Y que ahora cada vez más, inclusive hay algunos medios oficiales que lamentablemente también han caído en las fake news porque primero aparecen las redes sociales y después, si bien los periodistas lo analizan, muchas veces también ellos han caído en ese error. Entonces, estas noticias falsas tienden a propagarse mucho más rápido porque son mucho más llamativas, mucho más efectistas, ¿ya?
Bien, entonces de alguna manera resulta bien peligroso porque, por ejemplo, todas estas noticias de que murió tal cantante, de que murió tal actor, tal personaje famoso, qué sé yo, muchas veces han sido falsos y es como todas las personas ahí posteando, oh, lamentamos tu muerte, oh, te admiraba, no sé tanto, etcétera, etcétera, y después salen desmintiendo que tal actor, que tal personaje famoso no estaba muerto, ya, ni nada de eso. ¿Ya? Entonces, generalmente lo que genera es mayor desinformación. En vez de informarte, las personas creen que se están informando, pero más bien se están desinformando. ¿Ya? Entonces hay que ser más crítico con lo que consumimos, con lo que vemos en las redes sociales. ¿Ya? Entonces entramos para, o más bien para no entrar en este círculo vicioso. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? como la noticia que estaba hace unos meses de que había fallecido el líder de Corea del Norte. Ah, también, sí, 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 Esa fue una muy el popular y emperador. reciente. Exacto, sí, sí, de hecho, tienes toda la razón. O sea, como que ahí había muchas especulaciones de lo que estaba ocurriendo en la realidad, ¿ya? Uy, yo pensé que no íbamos a demorar menos, pero me estoy dando cuenta que, que no vamos a alcanzar a revisar, ya, pero lo voy a dejar para que lo veamos la próxima clase, ya, porque me faltaba ahora analizar una noticia, o sea, sí, una especie de noticia sobre la fake news, que era la ira, el miedo de la fake news, ¿ya? La idea es que ahora ustedes lo revisen, ya en la próxima clase lo comentamos, ¿ya? Al empezar la próxima clase, ¿ya? Bueno, de hecho la próxima semana vamos a empezar a tener más clases de lenguaje, ya ahí les va a llegar la información, porque van a empezar a ocupar un nuevo horario, un horario distinto ahora, van a tener alrededor de 2 clases conmigo a la semana ahora, así que vamos a tener más tiempo para ir profundizando. Van a hacer clases de 1 hora, ¿ya? Pero ahí lo van a estar, los van a informar, ¿ya? Pero quiero dejar cierto comentado para que vayan leyendo esta información. Dice, miente, miente que algo queda, dice un viejo refrán que es tan antiguo como la mentira misma, ¿cierto? Utilizado a lo largo de los años por los variopintos personajes históricos tales como el faraón Ramsés, Alejandro Magno y Voltaire. Hace referencia a una técnica propagandística que busca establecer como cierta una propuesta falsa. El mismo Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, acuñó su propia versión indicando que si se dice una mentira suficientemente grande y se repite continuamente, la gente comenzará a creerla. O sea, el efecto que finalmente nos puede provocar una noticia falsa puede ser tan grande que generaría esa falacia que revisamos la otra vez, ¿se acuerdan? En la clase anterior, o hace 2 clases atrás, que revisamos esa falacia de que cuando un grupo de personas creía en algo, porque ese grupo de personas creía en eso, significaba que estaría bien. Claramente no. ¿Ya? Bien, después entonces seguimos revisando eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Qué les parecieron estos conceptos? ¿Algo que quisieran comentar antes de finalizar? Me gustó profundizar más todo lo que tiene que ver en relación a la propaganda y a la publicidad, que uno a veces lo ve por encimita y no Ujú. entiende tanto el trasfondo de lo que tiene. Ya, súper bien. Desde el color, las frases, dónde las ponen, cómo las ponen, Ujú. Gracias, los gracias por mensajes el comentario. subliminales. Exacto, ya ahí, bueno, les pueden dar un poco más de vuelta, pero para que lo vayan revisando. Y bueno, y la idea más que todo, más que saberse todo eso de memoria, qué sé yo, lo importante es que ustedes sean personas críticas también con lo que ven, que le pongan mucho ojo a aquello que se están, o que creen de lo cual se están informando, o lo que nos dicen los medios de comunicación, ponerle mucha atención ahí, ya ser crítico un poco con lo que vemos, con lo que consumimos, ¿ya? Eso, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta, algo que acotar, ¿no? Bien, cuídense mucho, que estén muy bien. Ahora ya almorzar porque estamos en la hora, ¿ya? Así que gracias por la asistencia, ¿ya? Como siempre, la clase se la voy a subir más tarde, ¿ya? Chao a todos, a todas, que estén muy bien. Chao, Chao, chao. profesor, que Chao, esté profe. bien. Gracias. Chao, Cuídense. cuídense. Profesor, Chao, chao, cuídense. chao. Chao, chao. Igual. Adiós. Chao, profe.